El día de hoy les voy a enseñar algunos tips para cortar etiquetas holográficas en la Cameo 4. El primer paso es hacer que la Cameo reconozca rápidamente las marcas de registro, que son estas señas como mini escuadras que se encuentran en las esquinas. Estas marcas son súper importantes ya que se encuentran colocadas en forma de escuadra. Esto quiere decir que cuando reconozca bien las tres marcas, va a poder cortar y saber exactamente en dónde se debe realizar el corte para que quede preciso. Para esto vamos a necesitar hojas de papel sticker mate, es decir, las hojas adhesivas estándar. No importan las medidas. Yo, por ejemplo, tengo estos restos de 21.5 centímetros que me quedaron de un trabajo que realicé anteriormente. Pero como ya mencioné, pueden utilizar de cualquier medida, siempre y cuando les sea útil. En este caso, con estas que tengo acá, lo que hago es doblar a la mitad a lo largo. No tiene que ser algo súper recto ni exacto porque no se va a notar mucho. Procedo a cortar por donde realizo el doblez. Tomo una de las piezas que corté y la doblo por la mitad. Luego se vuelve a doblar a la mitad. Se corta en cada doblez que se realiza y entonces nos van a quedar estas cuatro piezas sueltas. Por último me quedo con una de las piezas, la doblo y corto por la mitad nuevamente. Ya nos queda entonces de esta forma. En resumen, vamos a quedarnos y vamos a necesitar estas dos pequeñas y este que es un poquito más largo. El siguiente paso es entender que cuando uno introduce la hoja en la Cameo, la máquina coloca una luz roja, las cuales ayudan a identificar en dónde están las marcas que ya les enseñé cuáles son. El problema es que cuando la luz roja pega sobre la hoja, da mucho reflejo y eso hace que la máquina loquee, se confunda o no sepa distinguir en dónde están las marcas. Así que con estos papelitos que cortamos vamos a ayudar a la Cameo para que tenga menos confusión. Por eso es importante que los papelitos de apoyo sean blancos y mates. Vamos a colocarlos de esta forma. La idea es que cubra bien alrededor de la marca. Aquí vamos a volver a dibujar la marca sobre la hoja, así que cuando se coloque en la Cameo, la luz roja ya no va a reflejar tanto con el holográfico y así va a ayudar a que tenga una mejor visión de la marca de registro. Tratamos de que quede lo más pegado posible a la orilla, aunque no siempre va a quedar exacto. Si se dan cuenta de este lado, me quedo con un poco de sobrante. Entonces lo que vamos a hacer es cortar tratando de que quede lo más parejo y pegado posible. Ahora que ya pegamos en esta esquina, vamos a repetir el proceso con las otras dos esquinas que faltan. Tratamos de que no se pegue excesivamente sobre el diseño, porque de lo contrario va a costar que despegue y también va a hacer que se vea manchado y sucio. Ahora que ya tenemos pegados los papelitos, tomamos la linterna del teléfono, alguna lámpara o cualquier instrumento que nos ayude a poner la hoja a contraluz. Vamos a utilizar un lapicero o marcador. Es esencial que sea de color negro para que se vea más. La marca la va a reconocer más rápido si es en este color. En este caso yo voy a utilizar un lapicero negro. Colocamos la hoja sobre la luz de manera que se pueda ver la marca original y repasamos esta marca lo más preciso posible. Acá les va otro tip. Si vemos ahí, ya repasé la marca, justo en la medida original, pero yo recomiendo hacer las marcas un poco más gruesas a la original. Así las reconoce más rápido en dónde está cada una de ellas. De igual forma, acá les va un consejo. Si bien las marcas que se deben realizar lo más parecidas posibles a la original, si por algún dado caso no les sale la línea perfecta, no se preocupen por eso. Esos detalles mínimos la máquina normalmente no los toma en cuenta, únicamente en ocasiones muy raras. Repetimos el proceso en cada una de las esquinas. Debe quedar así, de esta forma ya la hoja está preparada para pasar al siguiente paso. Ahora que tenemos esta hoja, la vamos a pegar al mat o tapete de corte. El que estoy utilizando es el mat de 12 por 12 pulgadas. Entonces vamos a buscar esta marca que tiene el cuadrado y nos aseguramos que el mat aún tenga pegamento.
El lado que tiene el cuadrado lo vamos a pegar a la esquina superior izquierda. Nos aseguramos de que la hoja baje en esta línea blanca que se logra apreciar acá. Eso sí es importante que quede justo sobre la línea blanca, ya que con un solo milímetro que se mueva, la máquina puede no reconocerlo. Pegamos bien sobre el mat hasta asegurarnos que no se va a mover ni se va a caer. Aunque tenga suficiente pegamento el mat, a mí me gusta colocarle tape a las esquinas para reforzar mejor y así evitar cualquier error. Y así ya está listo para pasarlo a la máquina de corte. Esta es la Cameo 4 y la tenemos que encender. Si le damos la vuelta, al costado derecho están los puertos para conectar y el botón de encendido. Este necesita dos cables, el de energía y el que conecta a la computadora. Por lo tanto, nos aseguramos de tener conectados los dos y de presionar el botón de encendido. Vamos a colocar la máquina en su lugar nuevamente, levantamos la tapa y así ya tenemos la máquina preparada también. Tomamos el mate corte con la hoja que vamos a cortar y la colocamos de la siguiente manera. Nos vamos a enfocar acá. Si se dan cuenta, tiene unas flechitas que indican que ahí se debe de colocar el mat. Pero ahí hay un pequeño truco. Si colocamos esto a un lado de la línea, no lo va a agarrar bien. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es colocarlo sobre la línea gris, lo más pegado posible al lado izquierdo. Luego, cuando ya esté colocado el mat en la máquina del lado derecho, están las flechitas. La de arriba es para que introduzca el mat y la de abajo es para que suelte el mat. Entonces, vamos a presionar la flechita para arriba. Entonces vamos a pasar a la computadora por un momento para configurar. Presionamos en la pestaña de enviar, nos dirigimos a la ventana de línea. Si observan acá tenemos unos trazos azules y otros rojos. El azul es el que va a ser el corte die cut, es decir, el que va a separar los blisters, así que este lo vamos a dejar para que corte de último. El rojo es el que va a realizar el corte kiss cut, es decir, los cortes que dividen cada etiqueta, entonces vamos a dejar la profundidad de la cuchilla en 3. En presión colocamos 25. Velocidad, si es muy detallado, normalmente lo trabajo en 8. Y si no es tan detallado, lo dejo en 10. En este caso vamos a dejarlo en 10 y en pases solamente vamos a colocar 1. El azul, como ya les había dicho, va a separar todas las hojitas, entonces sí necesitamos suficiente presión y profundidad. Dejo la profundidad en 10. La presión a lo máximo que dé, en este caso es 33. La velocidad en 10. Y vamos a necesitar que dé 2 pases. Cuando le damos enviar, vemos que la máquina empieza a tratar de reconocer las marcas de registro por medio de una luz roja. Debemos estar muy al pendiente ya que los errores en este tipo de material son demasiado comunes. En esta ocasión no la agarró bien, por lo tanto la voy a retirar y voy a volver a intentar. Otra vez no la reconoció, entonces vuelvo a intentar. Cuando estemos viendo la máquina tenemos que asegurarnos de que la línea roja o la que nos está indicando que está leyendo tiene que enfocar justo al centro del cuadro, en el centro de esta marca. Y lo mismo con la otra. Si no está en el centro cuando corten, no va a ser centrado al arte. Vamos a continuar y volver a colocar el mat. Nuevamente no captó las marcas.
Otro consejo es estar uno sentado al lado de la máquina para tener una mejor perspectiva, no enfrente, sino a un lado. En este caso ya logré ver cuál es el problema. Este sí lo lee bien y este de acá, pero cuando lee primero este y baja, no logra ver bien esta línea. Por eso es que les digo que tenemos que tratar de hacer las líneas lo más gruesas posibles para que se logre visualizar mejor. Así que la voy a marcar un poco más y vamos a volver a intentar. Pensé que ese podía ser el problema, pero no lo agarró otra vez, por eso pausé y voy a volver a intentar. Otro de los factores que nos puede estar afectando es la luz, por eso voy a introducir la hoja y coloco la tapa un poco más afuera y tratamos de que la iluminación pegue lo menos posible sobre la hoja. Luego vuelvo a intentar. Cancelamos porque no la volvió a reconocer. Aquí nuestro problema es que no nos está reconociendo esta marca de registro. Como ya les había comentado, hay muchos factores por los que esto nos puede estar pasando y vamos a buscar cuál es. Ya nos dimos cuenta que no es por la iluminación y el reflejo y tampoco es porque la marca esté muy delgada. Entonces, otro de los problemas más frecuentes es que no colocamos la hoja de forma recta. Por eso voy a levantar nuevamente la hoja y la vuelvo a colocar. Cuando ya la tengo preparada, vuelvo a intentar. Esta vez sí está reconociendo correctamente las marcas. Por eso les decía que es importante que la hoja esté pegada lo más recto posible al mat. Las dejamos cortar y esto va a ser un proceso algo demorado. Considero algo bueno que nos haya pasado todos estos inconvenientes, así les enseño algunos de los errores más comunes. Así que, recapitulando, los problemas pueden ser: número uno, que las marcas sean muy delgadas; número 2, que da mucha iluminación sobre la hoja; y número 3, que la hoja no esté bien colocada sobre el mat. Y esta última es la más común. Aquí ya finalizó el corte, así que vamos a retirar presionando 7 veces la flechita para abajo. Cuando tengamos esto cortado, vamos a retirar la hoja del mat de corte. La mayoría de veces cuando uno realiza los cortes muy pegados al límite, la máquina realiza el corte no con la profundidad que uno le indica. En este caso, si nos damos cuenta, los cortes en el centro de la hoja los cortó muy bien y las logró separar. Eso era lo que teníamos que lograr que pasara alrededor. Ahí podemos hacer dos cosas, ya sea hacerlo de forma manual o en la máquina. Aquí en la máquina se debe dar 2 o 3 pases, aunque este corte va a hacer que dañemos el mat porque va a repasar sobre un lugar en el que sí corta a ver normalmente bien. Por eso personalmente prefiero hacerlo de forma manual. Aquí se puede ver en dónde pasó la cuchilla de la máquina, por lo tanto ya solo repaso el corte ahora con tijera. Este es otro dato, acá tenemos tape. Entonces, cuando saquemos esto de la máquina, se lo tenemos que quitar, porque el pegamento que trae ese tape se puede topar con el arte y eso va a hacer que el material se vea sucio o manchado. Es algo que yo había mencionado al inicio. La máquina originalmente nos debería de dejar esto así, todo separado. Acá podemos ver que nos queda esto blanco y lo vamos a retirar. Por eso les decía que cuando lo colocaran no lo presionaran mucho o si no en este paso cuesta sacar el papel. Tenemos que repetir este mismo proceso en cada lugar que tenga estos papelitos. Y así ya tenemos prácticamente las etiquetas cortadas y listas. Podemos ir levantando cada una y ya deben de salir un poco más fácil. Para que se luzca mejor el holográfico sobre la etiqueta me gusta retirar el exceso de esta forma.
Y estos son mis tips para cortar etiquetas holográficas en la Cameo 4.